La carretera que conecta Zacatecas con San Luis Potosí es una serpiente de asfalto que corta el desierto mexicano como una cicatriz oscura bajo el cielo infinito. Durante el día, el sol golpea sin piedad sobre el llano árido, haciendo que el aire tiemble en ondas fantasmales sobre el horizonte. Pero es de noche cuando esta ruta revela su verdadero rostro. Cuando el sol se hunde detrás de las montañas distantes y la oscuridad se derrama sobre el paisaje como tinta negra, los camioneros que se atreven a atravesar estos tramos solitarios conocen la verdad, no están solos. Las leyendas hablan de apariciones que caminan junto al asfalto, de voces que emergen del silencio del desierto, de sombras que persiguen a los vehículos sin descanso. Estas son las historias que los conductores comparten en las paradas de camiones, mientras el café tiembla en sus manos y sus ojos revelan el miedo que ninguna palabra puede expresar completamente. Historias que ocurren en los kilómetros más oscuros, donde la civilización es solo un recuerdo lejano y lo paranormal encuentra su territorio perfecto. Prepárate para conocer 5 relatos que han marcado para siempre a quienes los vivieron, 5 encuentros que desafían cualquier explicación racional. 5 razones por las que muchos conductores ahora prefieren tomar rutas más largas antes que enfrentar nuevamente los misterios de esta carretera maldita. La noche había caído sobre la carretera como una manta pesada cuando Ramiro Velázquez apretó el volante de su tráiler con las manos callosas que solo 20 años transportando mercancía pueden forjar. El kilómetro 32 de la carretera federal entre Zacatecas y San Luis Potosí se extendía ante él como una cinta oscura que parecía no tener fin, flanqueada por el desierto que en la noche se convertía en un océano de sombras y silencio. Las luces altas de su Kenworth iluminaban apenas 50 metros adelante, creando un túnel de visibilidad más allá del cual todo era negrura absoluta. Ramiro conocía esta ruta como la palma de su mano, la había recorrido cientos de veces transportando desde materiales de construcción hasta productos perecederos. Y siempre en horarios nocturnos porque el calor del día hacía que manejar fuera un infierno insoportable. Pero esa noche algo se sentía diferente, algo en el aire mismo parecía más denso, más cargado, como si la atmósfera presionara contra el parabrisas tratando de entrar. Eran las 3:15 de la madrugada cuando Ramiro pasó por Ojo Caliente, ese pequeño municipio que a esas horas dormía profundamente con apenas unas cuantas luces titilando en la distancia. La carretera después de este punto se volvía particularmente solitaria, un tramo de casi 40 kilómetros donde rara vez se cruzaba con otro vehículo, donde la única compañía era el rugido del motor diésel y el ocasional aullido del viento del desierto que golpeaba contra los costados del tráiler. Ramiro había encendido la radio hacía rato pero solo captaba estática y ocasionales fragmentos de música norteña que aparecían y desaparecían como fantasmas en las ondas. Decidió apagarla y continuar en silencio, prefiriendo el sonido mecánico y predecible de su camión al misterio perturbador de esas voces que llegaban y se iban sin razón aparente. Fue entonces, justo después del kilómetro 38, cuando las luces altas iluminaron una figura al costado del camino. Ramiro sintió su corazón dar un salto involuntario en su pecho, no porque fuera extraño ver a alguien caminando por la carretera, aunque ciertamente era inusual a esa hora, sino por algo en la manera en que esa persona simplemente apareció en su campo de visión, como si hubiera materializado de la nada. Era una mujer, eso pudo distinguir incluso a la distancia, vestida completamente de blanco. Su vestido parecía brillar con luz propia en la oscuridad, un blanco tan puro y luminoso que contrastaba de manera casi imposible con la negrura circundante. Estaba parada junto al acotamiento, perfectamente inmóvil, con un brazo levantado en el gesto universal de pedir aventón. El primer instinto de Ramiro fue seguir de largo. Había escuchado suficientes historias de camioneros que se detenían a ayudar a alguien en carretera solo para ser robados o algo peor. Pero algo en esa figura lo hizo dudar. Tal vez fue la manera en que el viento no parecía mover su vestido,
o como permaneció completamente estática mientras él se aproximaba. O quizás fue simplemente la idea de dejar a una mujer sola en medio del desierto a esas horas de la madrugada. Contra su mejor juicio, Ramiro comenzó a reducir la velocidad, el sonido de los frenos de aire comprimido resonando en la noche silenciosa. El tráiler se detuvo con un suspiro mecánico a unos 20 metros de donde la mujer esperaba. Ramiro bajó el vidrio de su ventana y asomó la cabeza hacia afuera, esperando que ella se acercara. Por un momento nada sucedió. La mujer permaneció exactamente donde estaba, con su brazo todavía levantado, su rostro oculto en sombras a pesar de la luz blanca brillante de su vestido. Entonces, sin ningún movimiento visible, sin pasos que Ramiro pudiera detectar, ella simplemente estaba junto a la puerta del copiloto. El cambio fue instantáneo e imposible, como si hubiera sido editada de un lugar a otro en la realidad misma. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. La mujer tocó la puerta con dedos que parecían demasiado pálidos, demasiado delgados. Ramiro se inclinó y abrió la puerta desde adentro. La mujer subió con movimientos que parecían flotar más que escalar, deslizándose hacia el asiento del copiloto con una gracia antinatural. Fue entonces cuando el olor llegó, un perfume de flores tan intenso que casi era abrumador, como si 1000 ramos de azucenas hubieran sido aplastados dentro de la cabina. Era dulce hasta resultar nauseabundo, llenando cada centímetro del espacio cerrado. Ramiro tosió involuntariamente, sus ojos comenzando a lagrimear por la intensidad del aroma. La mujer finalmente volteó a mirarlo, y en la débil luz del tablero de instrumentos, Ramiro pudo ver que su rostro era hermoso de una manera extraña, con facciones perfectas pero de alguna forma vacías. Como una máscara de porcelana que imitaba la humanidad sin capturar su esencia. Ella no dijo nada al principio, solo se sentó allí mirando hacia adelante a través del parabrisas, sus manos descansando sobre su regazo. Su vestido blanco tan impecable que parecía recién planchado a pesar de haber estado en medio del desierto. Ramiro carraspeó, tratando de romper el silencio incómodo que se había instalado en el tráiler. Le preguntó a dónde iba, su voz sonando extrañamente ronca incluso para él mismo. La mujer no respondió inmediatamente, y por un horrible momento Ramiro pensó que tal vez era muda, o peor, que tal vez no era real en absoluto. Pero entonces ella habló, y su voz era como el susurro del viento a través de cañones vacíos, fría y distante. Dijo solo un nombre, San Pedro, sin más explicaciones. Ramiro conocía ese lugar, era un pequeño poblado a unos 30 kilómetros por la carretera, básicamente una colección de casas desperdigadas alrededor de una gasolinera cerrada. Asintió y puso el tráiler en marcha, las luces traseras de su carga proyectando un resplandor rojo sobre el asfalto mientras aceleraba nuevamente hacia la oscuridad. El perfume de flores seguía siendo casi insoportable, y Ramiro bajó su ventana un poco tratando de que entrara aire fresco, pero el olor permanecía, pegajoso y omnipresente. La temperatura dentro de la cabina comenzó a descender de manera notable. Ramiro podía ver su aliento formando pequeñas nubes de vapor frente a su rostro, algo completamente imposible considerando que hacía apenas minutos el interior del camión había estado tibio, casi caluroso. Trató de hacer conversación, preguntándole a la mujer qué hacía sola en la carretera a esas horas, pero ella no respondió, manteniendo su mirada fija en el camino adelante. Sus ojos, Ramiro notó con creciente incomodidad, nunca parpadeaban. Simplemente miraban hacia adelante con una intensidad antinatural, sin ningún movimiento, sin ningún signo de vida real detrás de ellos. El frío continuaba aumentando, y ahora Ramiro podía ver escarcha formándose en las esquinas de las ventanas, cristales de hielo extendiéndose en patrones fractales imposibles. Sus dedos comenzaron a entumecerse en el volante a pesar de que la calefacción del camión estaba encendida al máximo, el ventilador zumbando inútilmente mientras expulsaba aire que salía frío como el aliento del invierno.
Los kilómetros pasaban en un silencio sepulcral roto solo por el rugido del motor. Ramiro revisaba el odómetro compulsivamente, viendo cómo los números cambiaban lentamente, acercándose al punto donde tendría que dejar a esta extraña pasajera. Pero algo estaba mal con las distancias. Había recorrido ya casi 15 kilómetros desde que la recogió, pero el paisaje no había cambiado en absoluto, las mismas formaciones rocosas parecían repetirse en bucle. Los mismos arbustos retorcidos pasaban una y otra vez junto a la ventana. Era como si estuvieran atrapados en algún tipo de ciclo, condenados a conducir eternamente por el mismo tramo de carretera sin avanzar realmente hacia ningún lado. La mujer finalmente habló nuevamente, su voz aún más fría que antes, tan helada que Ramiro casi esperaba ver los sonidos congelándose en el aire. Dijo algo que le heló la sangre más que el frío antinatural que llenaba la cabina. Dijo su nombre completo, Ramiro Velázquez Torres, con un énfasis particular en su segundo apellido, el apellido de su madre que él rara vez usaba y que ciertamente nunca le había mencionado a esta mujer. Y entonces agregó algo más, una fecha que Ramiro reconoció con horror creciente como el día del accidente, el día hace 5 años cuando su hermano menor había muerto en esta misma carretera. Atropellado por un camión que nunca se detuvo, un accidente del que Ramiro nunca hablaba con nadie, un peso que llevaba en silencio en su corazón. Ramiro giró bruscamente para mirar a la mujer, su corazón golpeando contra sus costillas como un prisionero desesperado. Pero cuando sus ojos encontraron el asiento del copiloto, estaba vacío. Completamente vacío. La mujer había desaparecido tan súbitamente como había aparecido, dejando solo ese perfume imposible de flores que ahora parecía mezclarse con algo más, algo metálico y desagradable, como el olor de la sangre seca. El frío permaneció por unos segundos más y entonces, como si alguien hubiera abierto una compuerta, comenzó a disiparse rápidamente. El calor regresando a la cabina en una ola que hizo que Ramiro comenzara a sudar inmediatamente. Pisó el freno tan fuerte que las llantas chirriaron contra el asfalto, el tráiler sacudiéndose violentamente mientras se detenía en medio de la carretera. Ramiro se quedó allí sentado, temblando, mirando el asiento vacío donde minutos antes había estado la mujer de blanco. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de experimentar, pero su cuerpo conocía la verdad, cada célula de su ser gritando que había estado en presencia de algo que no debería existir. Revisó el asiento con manos temblorosas, esperando encontrar alguna evidencia física de su pasajera, pero no había nada, ni una huella en el tapizado, ni un cabello, ni una fibra de ese vestido blanco imposible. Excepto por una cosa. Cuando Ramiro tocó el asiento, sus dedos sintieron humedad. Retiró su mano y la acercó a la luz del tablero, y lo que vio hizo que su estómago se retorciera con náusea. Sus dedos estaban cubiertos con un líquido oscuro y viscoso, y cuando lo olió, el aroma inconfundible de tierra mojada y flores de cementerio llenó sus fosas nasales. Limpió su mano frenéticamente en sus jeans, el pánico comenzando a apoderarse de él. Miró a través del parabrisas y finalmente reconoció dónde estaba. Había avanzado más de 30 kilómetros sin darse cuenta, estaba justo pasando San Pedro, el lugar donde supuestamente debía dejar a la mujer. Pero ella se había ido mucho antes, desapareciendo en algún punto que él no podía recordar, dejando solo su perfume, el frío imposible, y ese conocimiento terrible de cosas que nadie debería saber. Ramiro condujo el resto de la noche en un estado de shock silencioso, sus manos aferrando el volante con fuerza suficiente para que sus nudillos se pusieran blancos. Sus ojos constantemente revisando el espejo retrovisor esperando ver esa figura vestida de blanco apareciendo nuevamente en el asiento trasero. El perfume tardó 3 días completos en desaparecer de la cabina de su tráiler, sin importar cuántas veces la limpiara o cuántos ambientadores colgara. Y durante semanas después, cada vez que conducía por ese tramo entre Ojo Caliente y San Pedro,
especialmente en las horas más oscuras de la madrugada, Ramiro sentía ese frío familiar comenzando a filtrarse en la cabina. Y veía en la distancia, apenas visible en los límites de sus luces altas, una figura vestida de blanco parada junto al camino con un brazo levantado, esperando eternamente que alguien más cometiera el error de detenerse. Miguel Ángel Soto llevaba 17 horas al volante cuando finalmente decidió que necesitaba un descanso. La fatiga se había instalado en sus huesos como un peso líquido, haciendo que sus párpados se sintieran como si estuvieran hechos de plomo y sus pensamientos se volvieran lentos y pegajosos. Era cerca de las 2 de la madrugada y la carretera entre Zacatecas y San Luis Potosí se extendía ante él en una línea recta interminable que parecía diseñada específicamente para hipnotizar a los conductores hasta hacerlos caer en un trance peligroso. Miguel conocía las estadísticas, sabía cuántos camioneros morían cada año por quedarse dormidos al volante, y no tenía intención de convertirse en otra cifra más en esas hojas de cálculo sombrías. Así que cuando vio un área de descanso improvisada al costado del camino, básicamente solo un espacio más amplio en el acotamiento con algunos contenedores de basura oxidados, decidió detenerse por 15 minutos. Solo para cerrar los ojos un momento y sacudirse la niebla mental que estaba nublando su juicio. Aparcó su Freightliner en el espacio disponible y apagó el motor, dejando que el silencio súbito llenara el espacio donde momentos antes había estado el rugido constante del diésel. El contraste era casi doloroso, sus oídos zumbando en el vacío acústico repentino. Miguel se reclinó en su asiento, ajustando la inclinación para estar más cómodo, y cerró los ojos con la intención de dormir apenas unos minutos. El desierto afuera estaba completamente silencioso, ni siquiera el viento soplaba, creando una calma antinatural que hubiera sido pacífica si no fuera por algo indefinible que la hacía sentir amenazante en lugar de relajante. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado dormido, tal vez 5 minutos, tal vez 20, cuando un sonido lo despertó. No fue un ruido fuerte o súbito, sino algo sutil que se infiltró en sus sueños y lo jaló de vuelta a la conciencia. Miguel abrió los ojos lentamente, desorientado, tratando de identificar qué había interrumpido su descanso. El interior de la cabina estaba oscuro excepto por el débil resplandor verde de su radio CB que había dejado encendida por costumbre, aunque estaba en silencio, sin transmitir ni recibir nada. Pero entonces Miguel lo escuchó nuevamente, más claro esta vez ahora que estaba completamente despierto. Era un canto. Al principio pensó que tal vez alguien había encendido su radio, que alguna estación había comenzado a transmitir a pesar de que él estaba seguro de haberla apagado antes de dormirse. Pero cuando miró el dial, todas las luces indicadoras mostraban que el aparato estaba apagado, completamente inactivo. Sin embargo, el canto continuaba, emergiendo no de la radio sino de algún lugar dentro de la cabina misma, como si las voces estuvieran siendo generadas por el aire alrededor de él. Era un coro de voces, algunas masculinas, algunas femeninas, algunas que sonaban como niños, todas entrelazadas en una melodía que Miguel no reconocía pero que le resultaba perturbadoramente familiar. Como si fuera una canción que había escuchado hace mucho tiempo y había olvidado conscientemente pero que su subconsciente todavía recordaba. Miguel se sentó derecho en su asiento, su corazón comenzando a acelerarse mientras trataba de localizar la fuente del sonido. Las voces parecían moverse, circulando alrededor de la cabina como si los cantantes estuvieran caminando en círculos alrededor del tráiler. La melodía era extraña, con intervalos que sonaban ligeramente incorrectos, notas que duraban demasiado tiempo o que se cortaban demasiado pronto, creando una armonía que era simultáneamente hermosa y profundamente perturbadora. Las palabras que cantaban eran en español, pero Miguel no podía entender completamente lo que decían. Las sílabas se mezclaban y distorsionaban como si las voces estuvieran llegando de muy lejos o a través de algún medio que alteraba su claridad.
Alcanzó y encendió las luces interiores del camión, iluminando súbitamente la cabina con una luz fluorescente dura que hizo que tuviera que entrecerrar los ojos por un momento. Estaba completamente solo. No había nadie más en el tráiler, ninguna explicación visible para las voces que continuaban cantando a su alrededor. Miguel sintió un sudor frío comenzando a formar perlas en su frente. Abrió su puerta y se bajó del camión, necesitando salir del espacio cerrado donde las voces parecían estar haciéndose más fuertes con cada segundo que pasaba. El aire nocturno del desierto era frío contra su piel, un contraste marcado con el calor que había sentido en la cabina, y Miguel dio varios pasos alejándose del tráiler, esperando que las voces desaparecieran una vez que pusiera distancia física entre él y el vehículo. Pero el canto no se detuvo. De hecho, se hizo más claro, más distinto, como si al salir del camión hubiera eliminado algún tipo de barrera que antes amortiguaba el sonido. Las voces ahora parecían venir del llano mismo, del desierto oscuro que se extendía en todas direcciones, de la tierra árida bajo sus pies. Miguel giró lentamente en su lugar, tratando de determinar una dirección específica de donde provenía el sonido, pero estaba por todas partes, rodeándolo en una esfera perfecta de melodía fantasmal. Y entonces comenzó a distinguir palabras individuales en medio del canto, nombres que se repetían una y otra vez en diferentes voces, algunos susurrados, otros gritados, otros cantados con una dulzura enfermiza. Los nombres eran en su mayoría desconocidos para Miguel, apellidos y nombres de pila que no significaban nada para él, pero ocasionalmente escuchaba uno que le resultaba vagamente familiar. Nombres que tal vez había visto en obituarios o escuchado en noticias locales, nombres de personas que habían muerto en esta carretera a lo largo de los años. Y entonces escuchó algo que hizo que su sangre se congelara en sus venas. Entre el coro de nombres, clara como una campana, escuchó a las voces cantar el nombre de su padre, Ernesto Soto, quien había muerto 3 años antes de un ataque al corazón. Las voces repetían el nombre una y otra vez, cada repetición con un énfasis diferente, algunas veces con tristeza, otras con lo que sonaba peligrosamente como alegría, como si estuvieran celebrando algo oscuro y terrible. Miguel se tambaleó hacia atrás, golpeando su espalda contra el costado del tráiler. Su mente racional trataba de encontrar una explicación, alguna manera de racionalizar lo que estaba experimentando. Tal vez era un sueño, tal vez nunca se había despertado realmente y esto era solo una pesadilla particularmente vívida inducida por el agotamiento. Pero el frío del metal del tráiler contra su espalda se sentía demasiado real, el polvo que entraba en sus pulmones cuando respiraba se sentía demasiado genuino. Esto estaba sucediendo, realmente sucediendo, sin importar cuánto su mente se rebelara contra la imposibilidad de todo. Las voces comenzaron a cambiar, su tono volviéndose más urgente, más insistente. El canto se transformó en algo que sonaba menos como música y más como una conversación. Múltiples diálogos superpuestos hablando todos al mismo tiempo en una cacofonía de palabras que Miguel no podía separar en hebras individuales de significado. Era como escuchar 100 conversaciones telefónicas simultáneamente, fragmentos de frases flotando hacia él desde el vacío. Escuchó a alguien discutiendo sobre dinero, a otra voz riéndose de algo que no podía ser gracioso, a un niño llorando por su madre, a una mujer rezando en latín. Todas estas voces mezclándose en una sinfonía demencial que amenazaba con romper su cordura. Miguel se cubrió los oídos con las manos, presionando sus palmas contra el costado de su cabeza con suficiente fuerza como para que le doliera, pero las voces no disminuyeron en absoluto. Si algo, se hicieron más claras, como si ahora estuvieran hablando directamente dentro de su cráneo, resonando en los huesos de su calavera como si él mismo fuera un instrumento siendo tocado por estas presencias invisibles. Gritó, un sonido primitivo de terror puro que emergió de lo más profundo de su pecho, pero su grito fue completamente absorbido por el coro de voces, desapareciendo sin eco en la oscuridad del desierto.
Entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio regresó con tal finalidad absoluta que Miguel casi cayó de rodillas por el alivio repentino. Sus manos todavía presionaban contra sus oídos, pero ahora solo escuchaba el sonido de su propia sangre pulsando en sus sienes y su respiración agitada saliendo en jadeos cortos. Lentamente, cautelosamente, bajó sus manos, medio esperando que el canto comenzara nuevamente en el momento en que lo hiciera. Pero el silencio persistió, el desierto regresando a su estado de quietud antinatural. Miguel permaneció allí parado junto a su tráiler durante varios minutos más, su cuerpo temblando no por el frío sino por el shock y el miedo residual. Su mente trataba de procesar lo que acababa de experimentar, pero cada vez que intentaba formular un pensamiento coherente, se encontraba topándose con un muro de incredulidad. Finalmente, con movimientos lentos y cuidadosos, como si temiera despertar algo que ahora dormía, Miguel regresó a la cabina de su camión. No confiaba en subirse nuevamente, pero la alternativa de quedarse afuera en el desierto oscuro parecía aún peor. Una vez dentro, con las puertas cerradas y las luces interiores encendidas lo más brillante posible, Miguel encendió el motor con manos que todavía temblaban. El rugido familiar del diésel nunca había sonado tan reconfortante, tan normal, tan anclado en la realidad mundana que él conocía y comprendía. Puso el tráiler en marcha y salió del área de descanso sin mirar atrás, sus ojos fijos firmemente en la carretera adelante, negándose a revisar sus espejos por miedo a ver algo parado en el lugar que acababa de abandonar. Condujo durante las siguientes 4 horas sin detenerse, sin importar cuán cansado se sintiera, sin importar cómo sus párpados parecían pesar cada vez más. Mantuvo todas las ventanas abiertas a pesar del frío, dejando que el viento helado lo mantuviera despierto, prefiriendo la incomodidad física al riesgo de cerrar los ojos nuevamente. Y durante todo ese tiempo, mantuvo su radio CB encendida y el volumen subido, necesitando escuchar las voces normales de otros camioneros hablando sobre rutas y tráfico y el clima. Voces que pertenecían a personas reales que respiraban y vivían, no a lo que fuera que había encontrado en ese tramo maldito del desierto. Cuando finalmente llegó a su destino en San Luis Potosí, con el sol comenzando a asomarse por el horizonte y pintando el cielo de rosas y dorados, Miguel juró que nunca volvería a detenerse en esa área de descanso. De hecho, juró que trataría de evitar completamente ese tramo de carretera si era posible. Pero sabía, con una certeza que se asentaba en su estómago como una piedra fría, que las voces estaban todavía allí, esperando en el llano vacío. Cantando sus canciones eternas de nombres y conversaciones de personas que ya no existían, esperando a que el próximo conductor cometiera el error de detenerse y escuchar. Arturo Montes había manejado trailers durante casi 30 años, acumulando millones de kilómetros a través de las carreteras de México, transportando de todo desde productos electrónicos hasta ganado vivo. Y en todo ese tiempo se había enorgullecido de nunca haber tenido un accidente serio. Conocía cada truco del oficio, cada táctica para mantenerse despierto durante las largas noches, cada señal de advertencia de que un vehículo se estaba comportando de manera peligrosa. Había esquivado conductores ebrios, había navegado a través de tormentas que reducían la visibilidad a casi cero, había superado fallas mecánicas en medio de la nada. Por eso, cuando vio el tráiler sin luces detrás de él en la carretera entre Zacatecas y San Luis Potosí esa noche, su primer pensamiento fue de irritación más que de miedo. Otro idiota conduciendo sin luces, probablemente sin darse cuenta de que sus faros se habían apagado, representando un peligro para todos en la carretera. Era casi medianoche y Arturo estaba en el kilómetro 115, un tramo particularmente desolado donde la carretera se elevaba y descendía sobre colinas suaves, creando una serie de crestas que limitaban la visibilidad hacia adelante y hacia atrás.
La luna estaba apenas en un cuarto creciente, proporcionando poca iluminación natural, y las luces de su propio tráiler eran la única fuente real de luz en kilómetros a la redonda. Fue durante una de sus revisiones rutinarias de los espejos laterales cuando Arturo lo notó por primera vez, una masa oscura moviéndose detrás de él, distinguible solo porque bloqueaba las estrellas en el cielo nocturno y porque su forma sugería las líneas características de un tráiler grande. Arturo entrecerró los ojos, tratando de ver mejor en la oscuridad, esperando que en cualquier momento las luces del otro vehículo se encendieran, revelando que había sido solo un problema temporal. Pero el tráiler detrás de él continuaba avanzando sin ninguna iluminación, ni faros delanteros, ni luces de posición, ni luces de freno. Nada más que una silueta negra contra el negro ligeramente más claro del desierto nocturno. Estaba lo suficientemente cerca de que Arturo pudiera distinguir su forma general, un vehículo masivo probablemente transportando una carga completa a juzgar por su tamaño, y se estaba acercando lentamente, reduciendo gradualmente la distancia entre ellos de lo que habían sido tal vez 200 metros a tal vez 150. La molestia de Arturo comenzó a mezclarse con algo más, una incomodidad creciente que no podía explicar completamente racionalmente. Había algo profundamente perturbador en ver un tráiler tan grande moviéndose en completa oscuridad. La coordinación y control requeridos para conducir un vehículo de ese tamaño sin ninguna iluminación a través de una carretera montañosa eran casi sobrehumanos. Y Arturo no podía imaginar qué tipo de persona sería capaz o estaría dispuesta a intentar tal cosa. Decidió acelerar un poco, aumentando su velocidad de 85 km por hora a 95, queriendo poner más distancia entre él y este conductor imprudente antes de que su negligencia causara un accidente. El tráiler sin luces aceleró también, manteniendo exactamente la misma distancia entre ellos a pesar del aumento de velocidad de Arturo. Ahora estaban viajando más rápido de lo que Arturo normalmente se sentiría cómodo en este tramo de carretera, especialmente de noche. Pero algo en su instinto le gritaba que necesitaba alejarse de lo que fuera que estaba detrás de él. Revisó sus espejos constantemente, observando cómo la forma oscura lo seguía con precisión inquietante, nunca acercándose más pero tampoco cayéndose atrás. Como si estuviera atado a él por una cuerda invisible de longitud fija. Arturo intentó contactar al otro conductor por la radio CB, cambiando a través de varios canales comunes mientras hablaba al micrófono, preguntando si alguien estaba ahí. Alertando al conductor de que sus luces no estaban funcionando. Solo recibió estática en respuesta, el crepitar blanco del vacío electromagnético llenando su cabina. Intentó llamar a cualquier otro conductor que pudiera estar en el área, esperando que tal vez alguien más pudiera ver lo que estaba sucediendo y pudiera ofrecer alguna explicación o asistencia. Pero las ondas estaban completamente muertas, como si él y el tráiler sin luces fueran los únicos dos vehículos existentes en todo el mundo. Solos en un universo que consistía solo de este tramo de asfalto y el desierto oscuro a ambos lados. La carretera comenzó una serie de curvas más pronunciadas, serpenteando a través de un área donde el terreno se volvía más montañoso, y Arturo tuvo que reducir su velocidad nuevamente, no queriendo arriesgarse a perder el control en una de las curvas cerradas. El tráiler sin luces también redujo su velocidad, manteniéndose perfectamente sincronizado con él. Era entonces, mientras Arturo navegaba una curva particularmente aguda hacia la izquierda, cuando vio algo que hizo que su sangre se helara. En el breve momento cuando la carretera se curvó lo suficiente como para que sus faros traseros iluminaran parcialmente el vehículo detrás de él, Arturo pudo ver la cabina del tráiler por un segundo. Estaba vacía. Completamente vacía. No había conductor visible a través del parabrisas, no había movimiento de ninguna figura humana, solo oscuridad donde debería haber estado alguien sentado al volante.
Arturo sacudió su cabeza, convenciéndose de que simplemente no había podido ver correctamente, que el ángulo había sido malo o que la iluminación había sido insuficiente. Pero una parte más profunda de él, la parte que todavía creía en instintos y presentimientos, sabía que lo que había visto era exactamente correcto. Ese tráiler no tenía conductor. No podía tener conductor. Y sin embargo se movía con precisión perfecta, siguiendo cada curva de la carretera, manteniendo una velocidad constante, permaneciendo siempre exactamente a la misma distancia detrás de él. El pánico real comenzó a instalarse en ese momento, reemplazando la incomodidad con algo mucho más visceral y paralizante. Arturo presionó el acelerador lo más que se atrevía, empujando su tráiler hasta velocidades que eran francamente peligrosas para las condiciones de la carretera. El motor rugió en protesta, las llantas chirriaron en las curvas y toda la estructura del vehículo vibró con el esfuerzo. Pero el tráiler sin luces se mantuvo con él sin problemas, como si no estuviera sujeto a las mismas leyes físicas que gobernaban los vehículos normales. Como si la velocidad y la inercia fueran solo sugerencias que podía ignorar a voluntad. Arturo buscó en su mente cualquier conocimiento que pudiera ayudarlo. Había escuchado historias antes, rumores y leyendas que los camioneros compartían en las paradas, cuentos sobre tráilers fantasma que perseguían a conductores en carreteras solitarias. Siempre había descartado esas historias como superstición, producto de mentes cansadas y demasiadas horas de soledad en el camino. Pero ahora, experimentándolo directamente, todas esas historias regresaron a él con una claridad aterradora, y se dio cuenta de que tal vez había habido más verdad en ellas de lo que jamás había querido admitir. Decidió intentar algo que había escuchado en una de esas historias. Redujo su velocidad drásticamente, casi hasta detenerse, esperando que si dejaba que el tráiler sin luces lo pasara, podría ver qué era realmente, o al menos liberarse de ser su objetivo aparente. El velocímetro cayó de 90 km por hora a 60, luego a 40, luego a 20. El tráiler sin luces también redujo su velocidad, manteniendo esa distancia constante e inquietante. No importaba cuán lento fuera Arturo, el otro vehículo simplemente ajustaba su velocidad para coincidir, negándose a adelantarse, negándose a dejar a Arturo ver su costado o su frente claramente. Arturo finalmente se detuvo por completo, jalando su tráiler hacia el acotamiento y aplicando los frenos de estacionamiento con manos que temblaban tan violentamente que casi no pudo manejar los controles. Se quedó allí sentado, su motor todavía rugiendo al ralentí, observando sus espejos con una intensidad que hacía que sus ojos lagrimearan por negarse a parpadear. El tráiler sin luces se detuvo también, aproximadamente 150 metros detrás de él, su forma apenas visible en la oscuridad. Permanecieron así por lo que pareció una eternidad, dos vehículos inmóviles en una carretera desierta en medio de la noche, comprometidos en algún tipo de enfrentamiento silencioso cuyas reglas Arturo no comprendía. Entonces, después de tal vez 5 minutos de esta quietud paralizante, el tráiler sin luces comenzó a retroceder. No giró, no hizo una vuelta en U, simplemente comenzó a moverse hacia atrás por la carretera, alejándose de Arturo con la misma precisión sobrenatural con la que había estado siguiéndolo. Arturo lo observó desaparecer en la oscuridad, su forma oscura fundiéndose gradualmente con la negrura del desierto nocturno hasta que fue imposible distinguir dónde terminaba el vehículo y dónde comenzaba la nada. Y entonces se fue, completamente desaparecido, dejando a Arturo solo en el acotamiento con solo el sonido de su propio motor y el latido furioso de su corazón para compañía. Arturo permaneció allí durante casi una hora más, demasiado asustado para moverse, constantemente revisando sus espejos esperando ver el tráiler sin luces regresar. Pero la carretera detrás de él permaneció vacía, solo ocasionalmente interrumpida por un vehículo normal pasando con sus luces brillando apropiadamente en la noche. Cuando finalmente encontró el coraje para continuar conduciendo,
lo hizo lentamente y cautelosamente, sus ojos moviéndose constantemente entre la carretera adelante y los espejos, medio esperando en cualquier momento ver esa forma oscura aparecer nuevamente detrás de él. En los años siguientes, Arturo haría ese mismo viaje docenas de veces más, pero nunca volvió a ver el tráiler sin luces. Sin embargo, escuchó más historias de otros camioneros, relatos similares de un vehículo masivo y oscuro que aparecía en los espejos y seguía sin faros, sin conductor visible, moviéndose con una precisión imposible a través de la oscuridad. Algunos decían que era el fantasma de un conductor que había muerto en la carretera hace décadas, condenado a repetir su última ruta por toda la eternidad. Otros decían que era algo más antiguo y más oscuro, una entidad que simplemente tomaba la forma de lo que los viajeros modernos más temían. Arturo no sabía cuál explicación era correcta, y honestamente no quería saberlo. Todo lo que sabía era que esa noche había sido perseguido por algo que no debería existir, y que en algún lugar de esa carretera oscura entre Zacatecas y San Luis Potosí, todavía esperaba. Todavía conducía sin luces a través de la noche eterna. El puente sobre el río Aguanaval era una estructura antigua que había sido construida en los años 50. Cuando la carretera entre Zacatecas y San Luis Potosí todavía era mayormente de 2 carriles y el tráfico consistía principalmente de vehículos locales en lugar de los tráilers masivos que ahora transitaban la ruta regularmente. Era un puente modesto comparado con las construcciones modernas, apenas 150 metros de largo, con barandales de hierro oxidado y concreto que mostraba las cicatrices de décadas de uso y exposición al clima severo del desierto. Durante el día, era apenas notable, solo otra estructura que los conductores cruzaban sin pensar en su camino hacia sus destinos. Pero de noche, especialmente en las horas más oscuras antes del amanecer, el puente tenía una reputación entre los camioneros que conocían la ruta bien. Era un lugar donde cosas extrañas sucedían, donde las leyes normales de la realidad parecían adelgazarse y permitir que algo más se filtrara. Roberto Castañeda no conocía estas historias cuando conducía su Peterbilt hacia el puente esa noche cerca de las 3 de la madrugada. Era relativamente nuevo en esta ruta, habiendo trabajado principalmente en el norte del país hasta hace unos meses cuando su empresa lo había reasignado para cubrir las entregas entre Zacatecas y San Luis Potosí. Estaba cansado pero no excesivamente, había dormido unas horas en la tarde antes de comenzar su turno nocturno, y la carretera había estado tranquila y sin incidentes hasta ese momento. La radio tocaba música norteña bajita, apenas audible sobre el rugido constante del motor, y Roberto tarareaba distraídamente mientras conducía, pensando en su familia en casa y en el descanso que tendría después de completar esta entrega. El puente apareció en sus faros gradualmente, emergiendo de la oscuridad como una criatura prehistórica levantándose del fondo de un océano negro. Roberto no pensó nada particular sobre él al principio, solo otro punto de referencia en la carretera, una señal de que estaba progresando constantemente hacia su destino. Pero cuando sus llantas delanteras tocaron el comienzo del puente, sintió un cambio inmediato en la atmósfera dentro de su cabina. La temperatura cayó abruptamente, tan rápido y tan drásticamente que Roberto pudo ver su aliento condensándose en el aire frente a él. El sonido también cambió, el rugido de su motor volviéndose de alguna manera amortiguado, como si estuviera conduciendo a través de agua densa en lugar de aire normal. Entonces escuchó las voces. No vinieron de su radio, que de hecho se había reducido a pura estática en el momento en que había comenzado a cruzar el puente, ni de ninguna fuente externa obvia. Las voces parecían emerger del puente mismo, resonando a través de la estructura de concreto y hierro, vibrando en las llantas de su tráiler y transmitiéndose hacia arriba a través del chasis hasta llenar la cabina con un murmullo de conversaciones superpuestas. Roberto quitó su pie del acelerador involuntariamente, su tráiler reduciendo la velocidad mientras él trataba de entender qué estaba escuchando.
Las voces eran múltiples, docenas de ellas al menos, tal vez cientos, todas hablando simultáneamente en lo que sonaba como conversaciones normales. Roberto podía distinguir fragmentos, pedazos de diálogo que emergían momentáneamente del caos antes de ser reabsorbidos nuevamente. Escuchó a un hombre discutiendo sobre el precio del ganado, a una mujer riéndose de algo que no alcanzaba a entender, a un niño preguntando cuándo llegarían a su destino. Las conversaciones se superponían y entrelazaban, creando una sinfonía inquietante de banalidad humana que de alguna manera era más perturbadora que cualquier grito o lamento habría sido. Roberto detuvo su tráiler completamente en medio del puente, algo que normalmente nunca haría porque bloqueaba el tráfico, pero en ese momento no podía pensar en otra cosa más que en las voces que llenaban su cabina. Apagó su radio aunque ya no estaba reproduciendo nada más que estática, esperando que eso de alguna manera detuviera el sonido, pero las voces continuaron sin disminución. Abrió su puerta, necesitando salir del espacio cerrado, necesitando verificar si las voces eran igual de audibles afuera del vehículo o si era solo algún fenómeno acústico extraño dentro de la cabina. El aire nocturno estaba helado, mucho más frío de lo que debería haber estado considerando que era mediados de verano. Roberto podía ver la escarcha formándose en el concreto del puente, cristales de hielo extendiéndose en patrones delicados que brillaban débilmente en la luz de sus faros. Y las voces eran más fuertes afuera, mucho más fuertes, como si hubiera descorrido una cortina que antes las había amortiguado. Ahora podía escuchar que no venían del aire alrededor del sino de abajo, del espacio bajo el puente donde el río Aguanaval fluía, aunque en esta época del año era apenas un hilo de agua corriendo entre rocas secas. Roberto caminó cautelosamente hacia el borde del puente, sus pasos resonando extrañamente en el concreto, cada huella dejando una impresión visible en la escarcha que no debería estar allí. Se asomó sobre el barandal oxidado, mirando hacia abajo en la oscuridad donde el río debería estar. Lo que vio hizo que su mente se rebelara contra la evidencia de sus propios ojos. Abajo, en el lecho del río, había luz. No luz natural, no la reflexión de la luna o las estrellas, sino un resplandor pálido y enfermizo que emanaba del suelo mismo, iluminando las rocas y la arena con tonos de verde y azul que no pertenecían a ningún espectro normal. Y en esa luz, Roberto podía ver figuras. Docenas de ellas, tal vez cientos, formas vagamente humanoides que se movían y gesticulaban, comprometidas en algún tipo de reunión o mercado fantasmal. Las figuras no eran sólidas, eran translúcidas y borrosas en los bordes, pero Roberto podía distinguir suficientes detalles para ver que llevaban ropa de diferentes épocas. Algunos con atuendos que parecían ser de décadas atrás, otros con vestimenta aún más antigua que podría haber sido de un siglo o más. Y todas hablaban, sus bocas moviéndose en conversaciones silenciosas que Roberto no podía escuchar directamente pero cuyo eco de alguna manera llegaba hasta él a través de la estructura del puente mismo. Las conversaciones que había estado escuchando en su cabina eran las voces de estas figuras, Roberto lo comprendió con una claridad aterradora. De alguna manera, el puente estaba actuando como un amplificador o un conducto, capturando estas voces del pasado y transmitiéndolas hacia arriba a través de su concreto y hierro, permitiendo que los vivos escucharan los ecos de conversaciones que habían ocurrido hace mucho tiempo en este lugar. Roberto retrocedió del barandal, su respiración saliendo en jadeos cortos y agitados que se condensaban en nubes de vapor en el aire helado. Necesitaba salir de este puente, necesitaba alejarse de estas voces y estas figuras imposibles, pero sus piernas se negaban a obedecerle. Sus músculos congelados no por el frío sino por un miedo que penetraba más profundo que cualquier temperatura física. Entonces las voces cambiaron. Las conversaciones se detuvieron abruptamente, reemplazadas por un silencio tan absoluto que era casi doloroso en su totalidad. Roberto se quedó allí parado, esperando, cada nervio en su cuerpo tenso con anticipación de lo que vendría después.
El silencio persistió por tal vez 10 segundos, y entonces un nuevo sonido comenzó. Era risa, pero no la risa cálida y humana que había escuchado antes en fragmentos de las conversaciones. Esta era risa fría y mecánica, risa que sonaba como si estuviera siendo producida por algo que había olvidado cómo los humanos realmente se reían y estaba solo imitando el sonido desde un recuerdo distante y corrupto. La risa creció en volumen e intensidad, docenas de voces uniéndose hasta que el puente entero parecía vibrar con el sonido. Roberto se cubrió sus oídos, pero era inútil, la risa penetraba a través de sus manos como si no estuvieran allí en absoluto, resonando directamente en su cráneo. Y entonces, mezcladas con la risa, comenzó a escuchar su propio nombre. Las voces lo llamaban, Roberto, Roberto Castañeda, decían una y otra vez, con énfasis diferente cada vez, algunas veces susurrando, otras veces gritando. Todas con ese tono de risa subyacente que convertía su nombre en algo obsceno y aterrador. Roberto corrió entonces, su parálisis finalmente rompiéndose bajo el ataque de escuchar su nombre siendo gritado por voces que no deberían saber quién era. Corrió de regreso a su tráiler, tropezando con sus propios pies en su prisa, casi cayendo 2 veces en el concreto helado del puente. Se lanzó a su cabina y cerró la puerta con tanta fuerza que toda la estructura del vehículo se sacudió. Sus manos encontraron la llave de encendido y giró, el motor rugiendo a la vida con un sonido que nunca había sido tan bienvenido. Pisó el acelerador casi hasta el piso, las llantas chirriando contra el puente mientras el tráiler saltaba hacia adelante. Las voces lo siguieron mientras conducía a través del resto del puente, la risa y los gritos de su nombre persiguiéndolo como una ola invisible de sonido. Pero en el momento en que sus llantas traseras dejaron el puente y tocaron asfalto normal nuevamente, todo se detuvo. El silencio regresó tan súbitamente como cuando había desaparecido antes, la temperatura dentro de la cabina subiendo inmediatamente de vuelta a niveles normales, la escarcha en su parabrisas derritiéndose en segundos. Roberto continuó conduciendo, sin atreverse a detenerse, sin atreverse a mirar atrás a través de sus espejos hacia el puente que ahora desaparecía en la distancia detrás de él. Solo cuando había puesto al menos 20 kilómetros entre él y el puente Roberto finalmente se permitió reducir la velocidad a algo más cercano a lo normal. Su cuerpo entero temblaba, no solo de miedo sino de agotamiento, como si lo que acababa de experimentar hubiera drenado alguna energía vital de él. Revisó su reloj y vio que solo habían pasado 10 minutos desde que había comenzado a cruzar el puente, aunque había sentido como si hubiera estado atrapado allí durante horas. La carretera adelante era normal, sin ninguna señal de nada inusual, solo asfalto vacío extendiéndose hacia el horizonte donde las primeras señales del amanecer comenzaban a teñir el cielo de gris. Roberto completó el resto de su entrega en una neblina de shock, su mente constantemente regresando a lo que había visto y escuchado en ese puente. Cuando finalmente regresó a su empresa y entregó su carga, preguntó discretamente a algunos de los otros conductores si sabían algo sobre el puente del río Aguanaval. Las miradas que recibió le dijeron todo lo que necesitaba saber incluso antes de que hablaran. Sí, dijeron, conocían el puente. Sí, habían escuchado las historias. No, nunca se detenían allí si podían evitarlo, especialmente de noche. Y entonces compartieron sus propias experiencias, relatos similares de voces y risa y llamados de nombres, de figuras vistas bajo el puente hablando en ecos del pasado. Nadie sabía exactamente por qué el puente estaba embrujado, aunque había varias teorías. Algunos decían que había sido construido sobre un sitio de entierro antiguo, que las voces eran de personas enterradas allí hace siglos. Otros decían que había habido un accidente terrible durante la construcción, que trabajadores habían muerto y sus almas estaban atrapadas en el concreto mismo. Había incluso historias más oscuras, susurros de rituales que habían sido realizados en el río mucho antes de que el puente existiera, ceremonias diseñadas para anclar algo en ese lugar.
Algo que ahora se manifestaba a través de estas voces y apariciones. Roberto nunca volvió a conducir esa ruta. Solicitó transferencia a otras rutas, dispuesto incluso a aceptar entregas menos lucrativas con tal de no tener que cruzar ese puente nuevamente. Su solicitud fue concedida sin preguntas, porque su supervisor, también un camionero veterano que había trabajado esa ruta durante años, entendía perfectamente. Había, después de todo, un alto índice de rotación entre los conductores asignados a la carretera Zacatecas-San Luis Potosí, y el puente sobre el río Aguanaval era citado frecuentemente como la razón. Era un lugar donde el pasado se negaba a permanecer enterrado, donde las conversaciones de los muertos todavía resonaban en el presente, esperando que alguien más se detuviera y escuchara sus historias eternas. El kilómetro 420 de la carretera federal entre Zacatecas y San Luis Potosí era un lugar sin ninguna característica particular que lo distinguiera de los kilómetros que lo precedían o seguían. Era solo otro segmento de asfalto cortando a través del desierto, sin poblaciones cercanas, sin puntos de referencia notables. Nada más que la extensión infinita de tierra árida bajo un cielo que de día era un azul despiadado y de noche era un negro profundo salpicado de estrellas indiferentes. No había razón para que los conductores recordaran este kilómetro específicamente, ninguna razón para que tuviera algún significado en sus mentes. Pero entre ciertos camioneros que habían trabajado esta ruta durante suficiente tiempo, el kilómetro 420 era conocido y temido, murmurado en conversaciones cautelosas en las paradas de camiones. Marcado mentalmente como un lugar donde uno no debía detenerse bajo ninguna circunstancia, especialmente de noche, especialmente si estaban solos. Javier Mendoza no sabía nada de esta reputación cuando su tráiler comenzó a toser y perder potencia justo cuando pasaba el marcador del kilómetro 420 esa noche. Era casi las 4 de la madrugada, esa hora muerta entre la noche más profunda y el primer indicio del amanecer. Cuando incluso las criaturas nocturnas están quietas y el mundo entero parece contener su respiración en anticipación de la luz que vendrá. Javier había estado conduciendo durante casi 10 horas, transportando una carga de piezas automotrices hacia San Luis Potosí, y hasta ese momento el viaje había sido sin incidentes. Pero ahora su motor estaba fallando, el rugido constante del diésel interrumpido por toses irregulares y pérdidas súbitas de aceleración que hacían que el tráiler entero se sacudiera. Javier maldijo en voz baja, sus manos apretando el volante mientras trataba de mantener control del vehículo que ahora respondía de manera impredecible a sus comandos. Revisó rápidamente sus medidores, buscando alguna indicación de que estaba causando el problema. La temperatura del motor parecía normal, la presión del aceite estaba bien, el combustible mostraba que todavía tenía 3/4 de tanque. No había ninguna advertencia obvia, ninguna luz de emergencia parpadeando en el tablero, y sin embargo el motor claramente estaba en problemas, cada vez más errático en su funcionamiento hasta que finalmente, con un último suspiro mecánico que sonó casi humano en su tono de resignación, se apagó por completo. El tráiler rodó silenciosamente hasta detenerse en el acotamiento, impulsado solo por su inercia restante hasta que la fricción y la gravedad finalmente lo inmovilizaron. El silencio que siguió era absoluto y opresivo, el tipo de quietud que hace que los oídos de una persona zumben tratando de encontrar algún sonido que procesar. Javier se quedó sentado en su cabina durante un largo momento, simplemente mirando el tablero de instrumentos ahora oscuro y silencioso, tratando de procesar esta mala suerte. Estaba varado en medio de la nada, sin cobertura de celular, esto lo verificó rápidamente mirando su teléfono que mostraba orgullosamente 0 barras de señal. Con horas todavía hasta que el sol saliera y el tráfico en la carretera aumentara lo suficiente como para que pudiera esperar razonablemente pedir ayuda a un conductor que pasara. Decidió intentar diagnosticar el problema él mismo antes de resignarse a esperar. Javier no era mecánico,
pero había aprendido lo básico durante sus años en el camino, suficiente para manejar problemas simples al menos. Tomó su linterna de la guantera y salió del tráiler, el aire nocturno golpeándolo con un frío que era sorprendente después del calor residual de la cabina. El desierto de noche era un lugar diferente, transformado de su estado diurno de calor castigador en algo frío y extrañamente hostil. Javier caminó hacia el frente de su tráiler, iluminando el camino con su linterna, y abrió el capó del motor. El motor todavía estaba caliente, emanando olas de calor que distorsionaban el aire encima de él. Javier inspeccionó las conexiones visibles, revisando mangueras y cables en busca de algo obvio que pudiera haber fallado, pero todo parecía estar en orden. Intentó arrancar el motor nuevamente, girando la llave y escuchando el débil gemido del motor de arranque tratando de darle vida al diésel, pero no pasó nada. El motor permanecía obstinadamente muerto, negándose a responder a sus intentos de resucitación. Javier cerró el capó con más fuerza de la necesaria, su frustración comenzando a mezclarse con una inquietud creciente sobre su situación. Fue entonces cuando olió el humo de cigarro. Era distintivo e inconfundible, el aroma acre del tabaco quemándose, flotando en el aire nocturno desde algún lugar cercano. Javier giró, barriendo su linterna en un arco amplio, buscando la fuente. Su luz capturó una figura parada a unos 20 metros de distancia, apenas en el límite del acotamiento donde el desierto comenzaba. Era un hombre, eso podía distinguir, aunque los detalles eran difíciles de ver en la oscuridad. Lo que sí podía ver claramente era el punto brillante del cigarro que sostenía, su extremo encendido brillando naranja intenso en la negrura. El alivio inicial de Javier al ver a otra persona fue casi inmediatamente reemplazado por confusión. ¿Qué estaba haciendo alguien aquí, en medio de la nada, a las 4 de la madrugada? No había visto ningún vehículo estacionado, ninguna señal de cómo esta persona había llegado a este lugar. El hombre simplemente estaba allí, parado inmóvil, fumando su cigarro, sin hacer ningún movimiento para acercarse o hablar. Javier levantó su mano en un saludo cauteloso y llamó, preguntándole al hombre si estaba bien, si necesitaba ayuda. El hombre no respondió verbalmente, pero comenzó a caminar hacia Javier, sus pasos medidos y deliberados. A medida que se acercaba y la luz de la linterna de Javier lo iluminaba mejor, detalles perturbadores comenzaron a revelarse. El hombre estaba cubierto en lo que parecía ser ceniza, una capa gris pálida de polvo fino que cubría su ropa, su piel, incluso su cabello, dándole una apariencia fantasmal como si hubiera estado rodando en las cenizas de una fogata extinta. Su ropa era similar a la de Javier, jeans y una camisa de trabajo, el tipo de atuendo que un camionero usaría, pero estaba descolorida y manchada de maneras que iban más allá de simple suciedad. Pero fue cuando el hombre se acercó lo suficiente como para que Javier pudiera ver su rostro claramente cuando el verdadero horror se instaló. El hombre era idéntico a Javier. No se parecía a él, no compartía características similares, era exactamente él, una copia perfecta hasta el último detalle. Tenía la misma cicatriz sobre su ceja izquierda que Javier había obtenido en un accidente de infancia, el mismo lunar en su mejilla, los mismos ojos que Javier veía cada mañana en el espejo. Era como mirarse en un reflejo, excepto que este reflejo estaba cubierto de ceniza y sonreía de una manera que Javier nunca había sonreído, una expresión que era simultáneamente familiar y completamente ajena. Javier retrocedió involuntariamente, casi tropezando con sus propios pies. Su mente se rebeló contra lo que estaba viendo, buscando desesperadamente alguna explicación racional. Tal vez era un gemelo que nunca había conocido, aunque eso no explicaría la perfección absoluta de la similitud o por qué estaría aquí en este momento específico. Tal vez estaba soñando, atrapado en alguna pesadilla inducida por el cansancio y el estrés de la conducción nocturna. Pero el frío del aire contra su piel se sentía demasiado real, el olor del cigarro demasiado agudo,
el sonido de sus propios latidos del corazón retumbando en sus oídos demasiado visceral. El doppelganger cubierto de cenizas se detuvo a unos metros de distancia, todavía fumando su cigarro con caladas lentas y deliberadas. Cuando habló, su voz era exactamente la voz de Javier, con el mismo timbre, el mismo acento ligero de su Chihuahua natal, la misma forma de arrastrar ligeramente ciertas consonantes. Preguntó, con una cortesía terrible en su tono, si Javier tenía fuego. Dijo que su cigarro se estaba apagando y necesitaba encenderlo de nuevo, y sería una lástima dejarlo morir en la oscuridad. Javier se encontró alcanzando automáticamente su bolsillo, donde normalmente guardaba su encendedor aunque había dejado de fumar hace 3 años. Sus dedos encontraron el encendedor que había mantenido como una especie de amuleto de buena suerte, un recordatorio de un hábito que había logrado romper. Lo sacó, su mano temblando tan violentamente que casi lo deja caer. El doppelganger extendió su mano, esperando, su sonrisa ensanchándose de una manera que distorsionaba las características familiares en algo grotesco. Pero algo en Javier se rebeló contra la idea de darle algo a esta cosa, a esta copia imposible de sí mismo. En cambio, preguntó qué estaba haciendo aquí, quién era, cómo sabía dónde encontrarlo. El doppelganger rió, y el sonido era como escucharse a sí mismo en una grabación, reconocible pero extraño, ligeramente distorsionado de maneras que Javier no podía identificar exactamente. Dijo que había estado esperando mucho tiempo, que conocía a Javier mejor de lo que Javier se conocía a sí mismo, que habían estado destinados a encontrarse aquí en el kilómetro 420 en esta noche específica. El doppelganger dio otro paso más cerca, y Javier pudo ver ahora que la ceniza que lo cubría no era estática. Se movía, arremolinándose lentamente sobre su piel y ropa como si estuviera viva. Como si miles de partículas microscópicas estuvieran constantemente reordenándose en patrones que casi formaban símbolos o letras antes de disolverse nuevamente en caos. Y debajo de la ceniza, la piel del doppelganger no se veía del todo correcta, tenía una calidad translúcida, casi como si pudiera ver a través de ella hacia algo oscuro y terrible que existía debajo. El cigarro en la mano del doppelganger se había quemado hasta casi nada, solo una pequeña brasa que brillaba débilmente entre sus dedos cubiertos de ceniza. Extendió su mano nuevamente, más insistentemente esta vez, repitiendo su solicitud de fuego. Dijo que este sería su último cigarro, que después de este no habría más, y que Javier tenía el honor de proporcionar la llama que lo encendería. Había algo en la forma en que dijo último cigarro que hacía que sonara final, no como el último de un paquete sino como el último que jamás fumaría, el último acto antes de algún tipo de conclusión terrible. Javier retrocedió más, negando con la cabeza, su instinto gritándole que no debía darle nada a esta criatura, que el acto de proporcionarle fuego constituiría algún tipo de acuerdo o transferencia que no podría deshacer. El doppelganger dejó de sonreír entonces, su expresión transformándose en algo frío y hambriento. Dejó caer el cigarro al suelo y lo aplastó con su pie, la brasa muriendo en una última exhalación de humo. Cuando levantó la vista nuevamente, sus ojos, los ojos de Javier reflejados hacia él, estaban completamente negros, sin blanco visible, solo oscuridad profunda que parecía contener vacío infinito. Habló nuevamente, pero esta vez su voz había cambiado, perdiendo su similitud exacta con la de Javier y convirtiéndose en algo más profundo, más resonante. Como si múltiples voces estuvieran hablando al unísono desde diferentes profundidades. Dijo que Javier había cometido un error al detenerse aquí, que este kilómetro pertenecía a aquellos que habían muerto en la carretera, a las almas que habían tomado su último aliento en este asfalto maldito. Dijo que cada conductor que se detenía en el kilómetro 420 enfrentaba una elección, compartir su fuego con su otro yo, su yo que nunca llegó a su destino. O negarse y enfrentar las consecuencias de ese rechazo. El doppelganger comenzó a cambiar entonces, su forma ondulando como el calor sobre el asfalto en verano.
La ceniza que lo cubría comenzó a caerse en trozos grandes, revelando debajo no piel sino algo que parecía quemado, carbonizado, como carne que había estado expuesta a fuego intenso. Su ropa se deshilachó y se desintegró, cayendo en pedazos que desaparecían antes de tocar el suelo. Y mientras se transformaba, comenzó a acercarse a Javier, moviéndose ahora no con pasos humanos normales sino con una especie de movimiento entrecortado y antinatural. Como si estuviera saltando entre momentos del tiempo en lugar de moverse continuamente a través del espacio. Javier se dio la vuelta y corrió, su linterna cayendo de sus manos y rodando en el suelo donde su haz de luz giró salvajemente antes de apagarse, dejándolo en oscuridad casi total. Corrió hacia su tráiler, sus pulmones quemando mientras aspiraba el aire frío del desierto, sus piernas impulsándolo hacia adelante con una velocidad nacida del terror puro. Podía escuchar al doppelganger detrás de él, aunque no hacía sonidos de pasos, solo una especie de susurro seco como ceniza siendo arrastrada por el viento, acercándose cada vez más. Javier alcanzó su tráiler y se lanzó a la cabina, cerrando la puerta y bloqueándola con dedos que apenas podían agarrar el mecanismo. Se acurrucó en su asiento, su cuerpo temblando incontrolablemente, sus ojos fijos en las ventanas esperando ver la cara de su doppelganger aparecer en el vidrio. Por un largo momento no pasó nada, solo silencio y oscuridad. Entonces escuchó golpear, suave al principio, luego cada vez más fuerte, alguien o algo tocando en la puerta del conductor con un ritmo persistente que nunca variaba. Javier se negó a mirar, manteniendo sus ojos cerrados con fuerza, sus manos cubriéndose las orejas tratando de bloquear el sonido. El golpeteo continuó durante lo que pareció horas, nunca deteniéndose, nunca cambiando su ritmo, solo ese golpe constante contra el metal que resonaba a través de toda la cabina. Y mezclado con el golpeteo, Javier podía escuchar su propia voz, distorsionada y extraña, cantando algo que sonaba como una canción de cuna. Palabras que no podía entender completamente pero que llenaban su mente con imágenes de fuego y ceniza y humo que nunca se disipaba. No supo en qué momento se quedó dormido, el agotamiento y el shock finalmente abrumando su adrenalina, pero cuando despertó el sol estaba saliendo, pintando el desierto en tonos de oro y rosa. El golpeteo se había detenido. Javier se sentó lentamente, cada músculo en su cuerpo dolorido como si hubiera estado peleando físicamente durante toda la noche. Miró cautelosamente por sus ventanas, esperando medio ver a su doppelganger todavía esperando afuera, pero solo estaba el desierto vacío y su tráiler solitario en el acotamiento. Con manos temblorosas, Javier intentó arrancar su motor una vez más, sin ninguna expectativa real de que funcionara. Pero para su sorpresa, el motor rugió a la vida inmediatamente, funcionando tan suavemente como siempre, sin ninguna señal del problema que había causado su descompostura la noche anterior. Javier no cuestionó esta buena fortuna súbita, solo puso el tráiler en marcha y salió del kilómetro 420 lo más rápido que se atrevía, sin mirar atrás. Sin detenerse hasta que había puesto 50 kilómetros entre él y ese lugar maldito. Fue solo cuando finalmente se detuvo para tomar café en una gasolinera que Javier notó que su encendedor había desaparecido. No estaba en su bolsillo donde lo había puesto, no estaba en ningún lugar de la cabina donde podría haberlo dejado caer. Simplemente se había ido, tomado en algún momento durante la noche por el doppelganger cubierto de ceniza. Y cuando Javier revisó sus espejos mientras continuaba su viaje, ocasionalmente veía, justo en el límite de su visión, una figura parada al costado de carreteras distantes, siempre cubierta de ceniza. Siempre fumando un cigarro que nunca parecía terminar, siempre observando mientras Javier pasaba. Esperando el día en que tal vez se detuviera nuevamente y enfrentara la elección que había evadido en el kilómetro 420. Los camioneros que recorren la carretera entre Zacatecas y San Luis Potosí todavía cuentan estas historias en las paradas nocturnas. Sus voces bajas y sus ojos mirando constantemente hacia las ventanas como si esperaran ver algo aparecer de la oscuridad.
Hablan de la dama del camino que desaparece dejando solo perfume y frío, del canto del llano que llama nombres de los muertos, del tráiler sin luces que persigue sin conductor visible, del puente de las voces donde el pasado se niega a guardar silencio, y del último cigarro que el doppelganger de cenizas siempre busca encender. Algunos dicen que estas historias son solo leyendas, cuentos exagerados nacidos del cansancio y la soledad de la conducción nocturna. Pero aquellos que han experimentado estos encuentros conocen la verdad. La carretera guarda sus secretos, y en sus tramos más oscuros, lo paranormal camina libremente esperando el próximo viajero que se atreva a cruzar su camino.